venerado también como un dios de la fertilidad. En algunos mitos era hijo de la diosa Afrodita y del dios Ares. Pero según el banquete de Platón, de nuestro grandísimo y famosísimo filósofo griego, fue concebido por Poros, la abundancia, y Peña, la pobreza, en el cumpleaños de la diosa Afrodita. Esto explicaría ya de los diferentes y complejísimos aspectos psicológicos de nuestro amigo a tratar, Eros, el amor. A veces era llamado como Dionisio Eleuterio, el libertador. Su equivalente romano era Cupido, también conocido como amor. De acuerdo con la tradición iniciada por Eratóstenes, Eros era principalmente el patrón del amor entre los hombres, es decir, de la homosexualidad masculina. Mientras que Afrodita, la diosa, presidía el amor de los hombres por las mujeres, la heterosexualidad. Su estatua, la de Eros, se podía encontrar en las famosas palestras, uno de los principales lugares de reunión de los hombres con sus amados masculinos. Y a él hacían sacrificio los viriles espartanos antes de las masculinas batallas. Meleagro, el gran Meleagro, recoge este papel en un poema conservado en la antológica parecida, La reina Cipria, una tremenda mujer que aviva el fuego que enloquece a los hombres por las mujeres, mientras que nuestro ambiguo y raro amigo Eros convence la pasión de los hombres por los hombres. Aquí ya empezamos a ver, desde muy temprano de la historia, en la mitología, la complejísima psicología de nuestro querido amigo Eros. En la mitología griega, Thanatos era la personificación de la muerte, sí, pero de la muerte no violenta. Su toque, el de Thanatos, era así también un poco como el de Eros, suave, muy dulce, como también el de su hermano gemelo Himnos, el sueño. También él era muy ambiguo, muy suave, muy dulce. Sin embargo, la muerte violenta era del dominio de sus hermanas, amantes de la sangre, las llamadas Keres, asiduas del campo de batalla. Su equivalente en la mitología romana era mors, como en catalán, o amor. Bien, era Thanatos una criatura de una oscuridad escalofriante, usualmente representado como un joven bellísimo alado, con una tía encendida en la mano que se le apaga o se le cae. Era el ángel de la muerte, esa era su representación. Homero y Hesiodo le hacían hijo de Nix, la noche, y también gemelo de Himnos, el sueño, insinuando que ambos hermanos discutían cada noche quién se llevaría a cada hombre, si a través de una muerte no violenta, a través de Thanatos, o a través de un dulce sueño, a través de Himnos. Bien, pues ante estas dos historias entrelazadas mitológicamente, tan aparentemente pueriles e infantiles, ha discurrido el devenir del alma humana a través de la historia. Esto me recuerda a otro cuento o leyenda o mito muy cercano de nuestra cultura judeo-cristiana, el mito de Caín y Abel. Caín, perdido en la lontananza al este del Edén. Qué perversiones
se esparcieron a través de su crueldad. ¿Qué perversiones esparciría el hijo de Adán y de la curiosa Eva? ¿Qué aberraciones esparciría el asesino de Abel por el mundo en esa lontananza al este del Edén? ¿Es quizás esta la semilla maligna, el origen de la fatalidad del destino del hombre? ¿Es ese quizás el motivo del cual, por eso, estamos tan terriblemente confundidos? Bien, según Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, el padre del psicoanálisis, el ser humano tiene dos impulsos gemelos que hacen que el ser humano actúe y viva. La dualidad de la naturaleza humana, dos instintos aparentemente muy distintos, aunque yo creo iguales. Instinto de vida, de amor, de sexualidad, de creación, y otro instinto, oficialmente muy distinto: muerte, autodestrucción, repulsión, eros, y thanatos. El hombre, como dice Sigmund, se ve envenenado por estas dos fuerzas instintivas opuestas, como si se tratara de un campo magnético, de una fuerza negativa y positiva, de la materia y la antimateria, de lo que se cuenta ahora, que hemos de investigar. Navegando entre uno y otro instinto camina eternamente el hombre, consumiendo su vida y llegando a su muerte. Así como una gran metáfora existencial, tenemos el mito del orgasmo, aquello que todos conocéis, ¿verdad? El orgasmo, equiparable con la muerte o el nacimiento, al placer y al dolor, que se unen para llegar al éxtasis y también, tantas veces, al propio tormento. Sigmund Freud, empujado por esa superación del racionalismo, que ya en filosofía lo vemos con los existencialistas, en un principio con Schopenhauer, que dice que el mundo se mueve impulsado por una voluntad ciega y racional, o el propio Nietzsche, que exalta los impulsos vitales sobre la razón. Freud se sumerge ante toda esa avalancha de racionalismo a un análisis de esos impulsos irracionales que él sumerge en el subconsciente del ser del hombre y nos deja, junto con sus técnicas de psicoanálisis, una nueva concepción de la personalidad humana. El hombre, según Freud, está regido por los impulsos muy elementales, muy animales, que lo orientan constantemente hacia el placer, hacia la felicidad. Pero que esos impulsos instintivos naturales de placer y de felicidad se ven frenados por la conciencia moral y social que los reprime y los sepulta en el subconsciente. Y así se va almacenando en lo más profundo de nuestra personalidad un complejísimo material psiquiátrico y psicológico, deseos frustrados, impulsos reprimidos, que nos acompaña sin que lo advirtamos normalmente. Sin embargo, la presión del subconsciente orienta no pocas veces cualquier actividad que realizamos, aunque nos pensemos que estamos libres y que nuestra razón es la que orienta esos actos. Y lo vemos en la creación artística, lo vemos en la creación literaria, social, política, sexual. Estamos prisioneros de ese subconsciente. Pero si la presión externa, social, medioambiental, reprime ese subconsciente, reprime ese bagaje almacenado en ese mundo interior que llevamos, que en realidad nos controla nuestra existencia, es lo que luego dice Freud que ocurre, provoca la neurosis, provoca el trastorno, provoca tantas veces la locura. En los últimos años de la vida de Sigmund, hacia 1930, completa su doctrina con un análisis muy profundo
profundo sobre esto que estoy hablando, del malestar de la cultura, poniendo de relieve como la realidad social y cultural desempeña un papel capital en la represión de las ansias de felicidad y de placer del ser del hombre. Y así, la vida, nuestra vida, es tremendamente dolor, frustración, y casi siempre va acompañada de una angustia semejante a la que ya he señalado y que señalaban los existencialistas. El hombre buscará alivio en sus frustraciones por diversos caminos, entre ellos el arte. El arte. De nuevo, Sigmund piensa que en el análisis del arte encontramos respuesta al alma humana. ¿Qué quisiera hacer con nosotros, Sigmund? ¿Vaciarnos ese subconsciente? ¿Y en qué nos convertiríamos? ¿En almas sin nada? Es imposible. Este hombre era víctima de su propia neurosis, según yo creo. Bueno, pero socialmente, humanamente, en el momento histórico crucial en las que las teorías existencialistas ponen al descubierto un mundo lleno de monstruos irracionales, que en el fondo dominan y dirigen nuestra existencia, vemos al hombre, a la mujer, al trabajador, al individuo, profundamente desengañado de aquel positivismo pueril en que todo encajaba a la perfección. De repente el hombre se siente ante un absurdo ilógico, en el que ya no somos ni siquiera el centro del universo a través de las teorías de Copérnico. Adiós el antropocentrismo. Ni siquiera a lo mejor venimos de Dios. Quizás nuestra naturaleza no es tan angelical ni tan divina, según las teorías de la evolución de Darwin, que dice que venimos del mono, o quizás de una simple musaraña. ¡Oh, qué horror! Pero lo que peor concibe el ser del hombre es cuando, con las teorías del psicoanálisis, se descubre que ni siquiera somos dueños de nuestra razón. Como él dice, nos traiciona hábilmente el subconsciente. Como él dice, en el que el yo ni siquiera es dueño de su propia casa. Y así se desarrollará una angustia existencial vital. Y como teorizó Sartre, insistirá en lo absurdo de la existencia, incluso en algo peor, en el tedio que nos provoca esta, en un profundo aburrimiento. Pero ¿por qué la existencia humana? ¿Por qué el ser? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué la conducta humana evoluciona hacia ese nihilismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo encontramos, nos lo explica la historia, sí. Porque todo es consecuencia de muchos sucesos anteriores. Lo resumiremos, porque si no estaríamos una eternidad hablando de ellos. Para mí, uno de los principales sucesos más paradigmáticos que más hacen que el hombre llegue a ese caos existencial. Para mí caos es sinónimo de positividad. Para mí caos es sinónimo de verdad. Para mí, dogma de fe es horror. Lo encontramos en la Revolución Francesa y antes de la Revolución Francesa, en los intelectuales de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que plantean que los cánones, los tótems, a los que